Bueno, de todas maneras, espero que se vayan registrando. Vamos a empezar el tema. Hoy vamos a hablar sobre enfermedades reumáticas o fiebre reumática. La enfermedad reumática es una enfermedad autoinmune que se presenta después de algunos episodios, algunos episodios de faringoamigdalitis estreptocócica o escarlatina. Aquí vemos un niño que está con fiebre y la madre lo lleva al médico. Vemos que el médico examina la garganta del niño y posiblemente lo que ve son las amígdalas inflamadas con exudado o puntos de pus, lo que hace el diagnóstico de una faringoamigdalitis estreptocócica. Entonces, aquí vemos el estreptococo causante de la faringoamigdalitis estreptocócica. El estreptococo se presenta o se ve a través del microscopio como cadenas de estas bacterias llamadas cocos, y que es característica de los estreptococos. Entonces vamos a definir, y quiero que quede bien claro porque siempre se equivocan en los exámenes en cuanto a la definición y a la etiología de la enfermedad reumática, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria que ocurre como secuela alejada de una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, habitualmente faringoamigdalitis o escarlatina. Afecta al corazón, a las articulaciones, al sistema nervioso central. Sí. Apaguen sus micrófonos, por favor. Apaguen sus micrófonos, por favor. Bueno, afecta al corazón, articulaciones, sistema nervioso central y tejido subcutáneo. El nombre de fiebre reumática proviene del compromiso articular que se presenta en esta enfermedad, pero los daños más graves e importantes se producen a nivel del corazón. Entonces voy a repetir esta parte que dice, es una enfermedad inflamatoria que ocurre como secuela alejada de una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, habitualmente faringoamigdalitis o escarlatina. Como ustedes han visto en los últimos conceptos que hay sobre enfermedad autoinmune, esto se refiere a que el organismo frente a una agresión o a una infección, ya sea por virus o por bacterias, genera un proceso inflamatorio y mecanismos de defensa para poder luchar contra la enfermedad o contra los virus o bacterias que ingresan al organismo. Lo que esto ocasiona de que ese gran torrente inflamatorio puede hacer daño al mismo organismo. Y eso es lo que pasa con el COVID actualmente, como ustedes han debido estar escuchando en los comentarios y publicaciones que se realizan sobre esta enfermedad. En la enfermedad reumática
como les decía, el órgano más afectado es el corazón. ¿Ya? Antes de que se empezaran a usar ampliamente los antibióticos, la enfermedad reumática era la principal causa de lesión valvular, especialmente la válvula mitral, ¿ya? Entonces, la fiebre reumática es una complicación de una amigdalitis estreptocócica. Más que complicación, es una consecuencia de una faringoamigdalitis estreptocócica eh, que ha creado en el organismo anticuerpos contra, más que anticuerpos, eh, antitoxinas, porque el estreptococo que ingresa al organismo pues produce unas toxinas que son las estreptolicinas y el organismo crea antiestreptolicinas para contrarrestar la invasión y la acción de las toxinas producidas por el estreptococo. Existe varias situaciones que hacen que nosotros relacionemos la enfermedad reumática con un episodio o varios episodios anteriores de faringoamigdalitis o infecciones estreptocócicas. Es la etiología exacta, pues se desconoce. Bueno, yo pienso que es más una reacción inflamatoria y un mecanismo autoinmune que hace de que presenten lesiones en diferentes órganos. De ningún órgano se ha aislado el estreptococo. No hay estreptococo en las lesiones que se producen en los diferentes órganos. Entonces, solamente se observa un proceso inflamatorio con algunas manifestaciones clínicas dependiendo de la magnitud y del órgano que está afectado. Entonces, existe una relación epidemiológica demostrada entre las infecciones y la aparición de fiebre reumática. Los casos de fiebre reumática se ha demostrado que han habido enfermedades faringoamigdalares provocadas por el estreptococo. Han habido algunos datos que han demostrado la infección estreptocócica previa por la elevación en la sangre de títulos de anticuerpos o antiestreptolicinas, que es un examen que siempre se debe pedir y es el ASTO. El ASTO es la elevación o la presencia o los niveles de antiestreptolicinas que hay en el organismo. Esta elevación nos muestra que ha habido una infección por estreptococos con la presencia de toxinas o estreptolicinas y la elevación de los anticuerpos o antiestreptolicinas. Cuando se estudia a un paciente con fiebre reumática, siempre se ha visto que en su historia clínica han habido episodios de faringoamigdalitis, ¿no? Y bueno, estos episodios de faringoamigdalitis y luego la complicación posterior de fiebre reumática pueden prevenirse mediante el tratamiento antibiótico precoz de estas infecciones estreptocócicas. Es decir, si hay niños con faringoamigdalitis estreptocócica y se hace un tratamiento adecuado de estas faringoamigdalitis, con seguridad no vamos a tener el riesgo de una enfermedad reumática, ¿no? Como les decía, no hay demostración de gérmenes, o sea, de estreptococo en las lesiones cardíacas, articulares o de otros órganos que se hayan comprometido en esta enfermedad. Por lo tanto,
El agente etiológico de la enfermedad reumática es el sistema inmune al desarrollar anticuerpos contra el estreptococo beta hemolítico del grupo A y persistir estos después de que la infección ha sido superada. O sea, ya se han eliminado los estreptococos, pero ocurren por factores que aún no se han declarado, aunque por lo general se atribuye a un mecanismo autoinmune presentando una inflamación difusa del tejido conectivo de los diferentes órganos que vamos a mencionar. También coincide con la edad en la que es más frecuente la enfermedad reumática, que es entre los 5 y 15 años, edad en la que es más frecuente la faringoamigdalitis estreptocócica. Coincide y existen algunos factores climáticos que tienen que ver con la aparición de ambas enfermedades, ¿no? Existen también factores socioeconómicos, el hacinamiento, pobreza. Los contagios son más frecuentes entre personas que viven muy juntas, que comparten un espacio reducido, en casos de familias que tienen un cuarto donde duermen, donde comen, donde comparten hasta con sus animales que crían. Bueno, la fiebre reumática aparece entre el 0,5 y el 5% de los pacientes que han padecido de faringoamigdalitis estreptocócica. La incidencia es más baja en los casos aislados y más alta en los casos epidémicos. Cuando hay mucha faringoamigdalitis, es más probable de que existan también más episodios de fiebre reumática. Es también más fácil que se presente un niño que haya tenido un antecedente de un episodio de una fiebre reumática anterior. Y esta frecuencia va disminuyendo a medida que pasan los años y el niño se hace adulto. No todas las cepas son reumatogénicas. Se han demostrado de que existen algunas cepas que con mayor frecuencia producen la enfermedad, la fiebre reumática. Estas cepas reumatogénicas son los tipos 3, 5, 6, 14, 18, 19 y 29. Entonces vamos a ver que un porcentaje mínimo, el 0,5% de todas las enfermedades del faringoamigdalitis van a más tarde dar lugar a una enfermedad reumática. Bueno, aquí tenemos la clásica imagen de una faringoamigdalitis estreptocócica. Vamos a hacer un poco de recuerdo, pues existen algunas enfermedades que pueden tener características parecidas con las que hay que hacer diagnóstico diferencial, como vamos a ver después. Aquí existe una garganta con placas de pus, con puntos de pus, un exudado, una lengua sabugal clásico y una fiebre alta, ¿no? Aquí tenemos los puntos de pus y el exudado, la lengua sabugal. Aquí igual tenemos puntos de pus, por eso se llama puntácea también. Bueno, son características de la enfermedad de la faringoamigdalitis. La otra enfermedad producida por el estreptococo beta hemolítico es la escarlatina. La escarlatina, como ustedes ven, es una enfermedad eruptiva que tiene una erupción en la piel similar a un papel de lija o a lo que se llama carne de gallina cuando uno siente frío y le sale una erupción en la piel. Esta enfermedad producida por el estreptococo beta hemolítico tiene características especiales que son
las que nos van a confirmar el diagnóstico de una escarlatina. Tiene una lengua aframbuesada, una lengua roja, parecida a una fresa, y tiene una palidez dentro de su exantema que hace que tenga la piel llena de erupción o de granitos y se encuentra eritematosa. Podemos ver un triángulo pálido aquí, un triángulo pálido que se llama el triángulo de Filatov, que es característica de la escarlatina. La lengua frambuesada, este triángulo de Filatov. Aquí vemos esa palidez en forma de triángulo en una niña con escarlatina. Y luego tenemos algunas otras lesiones, que hay unas líneas en las axilas, en la ingle y en los pliegues del codo, que se llaman líneas de Pastia. Entonces, líneas de Pastia, aquí tenemos las líneas de Pastia, aquí en la axila, en la ingle. Bueno, ¿cómo se presenta la fiebre reumática? ¿Cuáles son el cuadro clínico? Se presenta generalmente después de 2 a 3 semanas de haberse producido una faringoamigdalitis, ¿ya? Entonces uno recuerda o ve en su historia clínica de que ese niño que está empezando con un cuadro de fiebre reumática, con astenia, adinamia, falta de apetito, una febrícula que no llega a pasar los 38 grados y empezando puede haber inicialmente una artralgia, o sea, dolor en las articulaciones y que existan manifestaciones de un proceso inflamatorio. Luego se convierte en una artritis. El niño está decaído, botado, sin ganas de nada y puede presentar manifestaciones de lesiones en otros órganos, en las articulaciones, en la piel, en los nódulos, en la zona de las manos o de los codos y un compromiso neurológico que es la corea de Sydenham. El compromiso cardíaco es el más importante, tomando en cuenta la gravedad de las lesiones y las secuelas que puede dejar la fiebre reumática. Entonces, la fiebre reumática afecta a todo el corazón. O sea, afecta al pericardio, al miocardio y al endocardio. O sea, es una pancarditis, ¿ya? Lo que se llama pancarditis. En el miocardio produce una degeneración fibrinoidea del colágeno en el músculo del corazón, siendo su lesión característica el granuloma de Ashok. En el endocardio, el daño principal es a nivel de las válvulas, donde se produce una valvulitis verrugosa, muchas veces lesiones muy severas que determinan una lesión que va a dar lugar a complicaciones de la función cardíaca, produciéndose unas lesiones fibrosas con adherencias, engrosamientos, retracción de los velos y de las cuerdas tendinosas que son parte de las válvulas, tanto mitral como tricuspidea. También se afecta la válvula aórtica o la válvula pulmonar. Y en la lesión pericárdica, en el pericardio existe un derrame cerofibrinoso que produce un gran dolor a los movimientos y a la respiración. Es un dolor muy intenso que se produce por
un derrame cerebrofibrinoso en el pericardio. O sea, hay una pancarditis. La pericarditis, caracterizada por el dolor pericárdico, el cual es continuo y empeora con la respiración y los movimientos de flexión del tronco. La miocarditis provoca insuficiencia cardíaca, taquicardia, disnea, hepatomegalia congestiva, y la endocarditis afecta principalmente las válvulas, especialmente la mitral, la aórtica, la tricúspide y la pulmonar. La corea de Sydenham es un compromiso neurológico, cursa con debilidad muscular, trastornos emocionales y movimientos en vigilia, incoordinados y que no pueden evitarse. Ya, esa es la corea de Sydenham. Se producen en los tejidos subcutáneos lesiones o la presencia de nódulos que se llaman nódulos de Meynet, que son grotescos, grandes, firmes, indoloros, que pueden durar hasta 2 semanas. Generalmente se presentan en las superficies de extensión de las articulaciones como los codos, la muñeca, los dedos. Y el eritema marginado se caracteriza por manchas redondeadas, como una especie de exantema de borde eritematoso, y se presenta generalmente en el tronco. La duración del ataque reumático puede durar de 3 semanas a 6 meses, siempre y cuando sea controlado y no existe una nueva infección estreptocócica que la prolongue. En el año 1944, hace mucho tiempo ya, Duquette Jones desarrolló una lista de criterios o de signos que se observan en la fiebre reumática, que los llamó criterios de Jones. Se llaman criterios de Jones para poder hacer el diagnóstico. Y existen criterios mayores y criterios menores. Entonces, la presencia de un criterio o signo mayor con 2 menores al mismo tiempo hacen el diagnóstico. O bien 2 signos mayores por sí solos pueden establecer con gran probabilidad el diagnóstico definitivo de la fiebre reumática. Además, pueden existir otros datos que refuerzan el diagnóstico, que es la evidencia objetiva de una infección previa postestreptocócica y algunos casos de alguna enfermedad reumática no diagnosticada, pero donde existen datos de una faringoamigdalitis estreptocócica con tal vez alteraciones ya en el electrocardiograma que muestran una lesión del corazón. Bueno, vamos a revisar cada una de estas manifestaciones mayores o criterios mayores. Son 5: la carditis, que es la pancarditis, la poliartritis, la corea de Sydenham, los nódulos subcutáneos de Meynet y el eritema marginado. Quiero que no se olviden eso, porque esto es la base del diagnóstico de una enfermedad reumática. Entonces, la carditis es la inflamación del músculo cardíaco y se puede manifestar durante un episodio de enfermedad reumática como insuficiencia cardíaca con dificultad respiratoria, pericarditis y un estertor crepitante o un soplo cardíaco. Hay fatiga, hay dolor torácico pleurítico por el derrame pericárdico y hay una insuficiencia mitral, que es la más frecuente por la lesión del endocardio
y que más frecuentemente es afectada la válvula mitral. Puede haber insuficiencia aórtica, con menos frecuencia la tricúspide, pero también está afectada en muchos casos. Luego tenemos la poliartritis migratoria, que quiero que se fijen bien porque tiene características especiales. Se dice poliartritis no porque estén afectadas todas las articulaciones al mismo tiempo, sino porque se afectan todas, pero en forma secuencial. Es decir, puede estar afectada una articulación y luego se afecta otra y luego otra, pero al mismo tiempo solamente está inflamada o afectada una sola articulación. Pero como afecta secuencialmente a varias, se llama poliartritis. Y es migratoria y afecta a las medianas articulaciones. Esto es importante también. Las medianas articulaciones respeta las pequeñas articulaciones y las grandes articulaciones. Esa artritis es migratoria porque va migrando, comienza usualmente a nivel de las extremidades inferiores y va migrando hacia arriba. Puede estar afectado al tobillo y luego de unos días pasa y afecta luego la rodilla. Es monoarticular, ¿no? Es decir, si afecta el tobillo, afecta un solo tobillo, no los dos. Si afecta los codos, afecta un codo y no los dos. Igual, si afectan las muñecas, afecta una muñeca y no las dos muñecas. O sea, va migrando, pero afecta una sola articulación y es migratoria. Bueno, el compromiso neurológico se denomina Corea de Sydenham o también se llama baile de San Vito. Son una serie de movimientos rápidos, característicos, incoordinados, no controlables, y se hace generalmente en vigilia. Cuando la persona está en reposo, desaparecen estos movimientos característicos. Entonces, son movimientos muy característicos que tienen relación con un compromiso neurológico de la fiebre reumática. No aparece en todos los casos, es el que menos frecuentemente se ve en la enfermedad reumática. Los nódulos subcutáneos o nódulos de Maynet se encuentran, es una colección de colágeno firme, son nódulos grotescos, pero son indoloros y además desaparecen y luego no quedan secuelas. Ya se pueden ver en el dorso de la muñeca, la parte afuera del codo, o sea, el codo en la parte de la por detrás de la flexura del codo y en las rodillas también puede verse. Estos ahora ocurren muy infrecuentemente. Se ha visto con menos frecuencia los nódulos de Maynet y yo he llegado a ver un paciente con fiebre reumática con nódulos grotescos, pero que no causaban dolor. Y luego el eritema marginal, que es el compromiso de la piel, que es un sarpullido o erupción en la piel duraderos que comienzan en el tronco o brazos en forma de una mácula y se extiende hacia afuera formando un anillo enrojecido con un centro pálido. Es una reacción que nunca empieza en la cara y empeora con el calor. Aquí tenemos el corazón, el pericardio, donde hay una colección líquida, un derrame pericárdico, y vamos a ver otras lesiones. Aquí tenemos las cuerdas tendinosas de la válvula mitral que hacen que se abra y se cierra la válvula
Aquí tenemos las de la tricúspide, que son 3, y en la mitral son 2. Vamos a ver que produce una estenosis de la válvula mitral, en algunos casos insuficiencia, dependiendo la gravedad de las. Aquí tenemos ya un proceso inflamatorio viscoso, donde existe una destrucción de los tejidos que tienen un aspecto de pan con mantequilla o boca de pescado, infiltrado, y la válvula mitral que está afectada con una estenosis por el proceso degenerativo de la enfermedad reumática en el corazón. Aquí tenemos la válvula mitral normal, aquí tenemos un estrechamiento por la acción del proceso inflamatorio de la fiebre reumática. Aquí tenemos el aspecto de una válvula mitral como pan con mantequilla y boca de pescado. Bueno, la artritis es la manifestación más común. El 70% de los casos de enfermedad reumática presentan la artritis reumática. Es poliarticular porque afecta a varias articulaciones, pero no a la vez, sino secuencialmente. Afecta a las articulaciones medianas, o sea, tobillos, muñeca, rodillas, codos, y la región metacarpo-falángica. No afecta las grandes articulaciones como la sacrocoxigia o la articulación de la cadera. No afecta las articulaciones menores como las interfalángicas. ¿Ya? Es migratoria porque va recorriendo de abajo hacia arriba, de los tobillos sube a la rodilla, de la rodilla a las manos, pueden ser a los codos, la muñeca. Responde espectacularmente al tratamiento con antiinflamatorios. Antes usaba y se sigue usando la aspirina como un antiinflamatorio y hay una respuesta espectacular, es decir, se alivian los signos y síntomas de la artritis en la fiebre reumática. Y cuando pasa el episodio no deja secuelas, las articulaciones quedan totalmente igual que antes. Entonces, las características afectan rodillas, tobillos, muñeca, la articulación metacarpofalángica, el codo. ¿Ya? Tienen signos de Celsius, dolor, enrojecimiento, tumefacción, limitación, son dolorosas. Se espeta la cadera, la articulación sacroiliaca e interfalángicas. Es migratoria y no deja secuelas. Aquí tenemos la articulación metacarpofalángica. Hay signos de Celsius, está afectando esta articulación. El tobillo. Luego tenemos en la rodilla, aquí un niño con una artritis a nivel de la muñeca, que le causa dolor. Aquí otro niño con una artritis del codo. Aquí la rodilla, una sola rodilla, la otra no. Aquí se fijan la tumefacción, rubor, calor, dolor, impotencia funcional en un lado, pero no en el otro. Entonces es monoarticular y migratoria porque después de atacar una articulación migra hacia otra. Aquí tenemos en la articulación del codo. Bueno, y la corea de Sydenham, que se presenta en un 10 a 20%, a diferencia de la artritis que se presenta en un 70% en la enfermedad reumática. Es un trastorno del sistema nervioso central que se caracteriza por unos movimientos incoordinados o descoordinados
inesperados, involuntarios en las extremidades y en la cara. Varias semanas después, duración variable puede ser alrededor de 6 meses. Aquí tenemos cómo se manifiestan esos movimientos de los pies, de las manos y de la cara. Parece que estuviera bailando y en tiempos antiguos les ponían música cuando aparecía una persona con este tipo de complicación. Y también se llama el baile de San Vito o mal de San Vito. Ya existía un santo en Italia, en esos lugares de Europa donde son muy religiosos, que siempre hay procesiones para celebrar la fiesta de algún santo y va la gente detrás del santo por diferentes calles, pues, y tocando música y rezando seguramente. Entonces hubo una epidemia en algún lugar hace muchos años. Esos son los movimientos incoordinados en la cara, las manos y los pies. Entonces en el siglo XV o XVI estaban en una procesión y vieron que habían 2 personas que estaban con enfermedad reumática y que tocaban música y al compás de la música daba la impresión de que estaban bailando. Y era que estaban con Corea de Sydenham, con esos movimientos involuntarios. Y como era la fiesta de San Vito, le pusieron mal de San Vito, ¿no? Enfermedad de San Vito. Aquí a las personas que no están quietas, que se levantan, se sientan, van de un lado a otro, les dicen estas personas tienen mal de San Vito. Bueno, esos son los nódulos de Maynet que se observan en los codos, en las muñecas, en las rodillas, en las manos. Aquí vemos los nódulos de Maynet, que son muy grotescos, que son los eritemas, el eritema marginado. Se va a cortar la presentación y vamos a volver, se vuelven a incorporar, hay 42 alumnos, se van a volver a registrar y van a poner su nombre y apellido. Nos vamos a ver en cuestión de segundos nuevamente. Vamos a quedar aquí.